Los malditos de Intrusos en la Noche, 2004. Para Beatriz Salomón era una noche más en el prime time de la televisión, una de tantas en su medio natural desde los años 80. Nada parecía predecir la catástrofe que se avecinaba. Impecable como siempre y lista para defender las presuntas acusaciones de mala praxis de su marido Alberto Ferriols, a quien ella creía un médico y persona ejemplar. Jamás había tenido conflictos ni escándalos. Su carisma natural, honestidad y belleza habían sido siempre suficientes para mantenerla vigente. Pero ni Beatriz ni su público estaban preparados para el trauma que el informe de Punto Doc estaba a punto de crear. Inocente y crédula, con gusto esperaba alistada en el estudio de América para defender a su querido esposo. Su fortuna, ética y estética, estaba a punto de quedar arrasada por esa cámara oculta que jamás debió existir y que nada tenía que ver con ella, pero sí con sus sueños, tan femeninos como cándidos. Beatriz había soñado con encontrar un marido, un compañero, padre, profesional y ciudadano ejemplar. Y hasta los últimos días jamás le perdonaría al amor de su vida haber sido un ser humano con limitaciones, como cualquier otro mortal, como todos nosotros. Una cajera de banco que ya era un ícono sexual. Beatriz Salomón nació el 9 de octubre de 1953 en San Juan. Descendiente de sirios, era la mayor de sus 3 hermanos, con quien mantuvo siempre una excelente y cercana relación. Su primer trabajo fue como cajera del Banco Agrario, donde los clientes hacían fila para verla, y aunque ya le ofrecían dinero a cambio de favores sexuales, ella nunca traicionó su línea de conducta. Antes trabajaste en un banco en San Juan. Sí. ¿Y ahí te ofrecieron el sexo por...? Bueno, sí, el gerente general... Hay más puterío en los bancos que en el Claro, canal. el gerente general, el jefe de la oficina, todos estaban calientes conmigo. Comenzó su carrera como modelo en 1971, cuando ganó el concurso de Miss San Juan. Y luego el premio especial por su simpatía en el concurso de Miss Universo. Tuvo un breve paso por el modelaje que la llevó hasta las pasarelas de París y New York como modelo de alta costura. Carrera en la que no duró mucho porque extrañaba las singularidades de su país natal. Cuando yo empecé mi carrera, bueno, llegué de San Juan, empecé a hacer algunas cositas. Ya volveremos a San Juan, pero sí, bueno. empecé a hacer algunas cositas acá, qué sé yo. Inmediatamente me fui a trabajar a Europa porque, bueno, estaba haciendo desfiles de peinados. Mira, empecé bien de abajo, digamos. Sí. Y bueno, me eligieron precisamente por la cara, porque yo estaba peinada así como ahora, con el pelo para atrás. Sí, una cara diferente, oriental. Exacto, una cara rara. Bueno, me fui a trabajar a París y a New York. Y estuve un año más o menos, ¿no? A pesar de haber sido protagonista como actriz, vedette e incluso cantante en infinidad de obras de teatro, películas, publicidades y programas de televisión, siempre será recordada por su personaje de mediados de los 80, que también complementaba el humor guionado improvisado del Mano Santa y Álvarez y Borges, los emblemáticos sketches de No Toca Botón. Ay, ¿por qué este ensañamiento conmigo, maestro? ¿Qué hice no va a ser la hoy? primera vez. Bueno. La voy a hipnotizar. Y luego de hipnotizada le podremos hacer cualquier cosa. ¿Pero cualquier cosa? Cualquier cosa y no va a sentir nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Primero la voy a hipnotizar. Sí. A ver. Quería tener esto que te molesta. Mire que es mío. Para Beatriz, ser asociada a ese emblemático personaje era un verdadero orgullo. Admiradora fiel de Alberto Olmedo como persona y comediante, consideraba que esa fantasía que habían creado en conjunto sería un modelo siempre vigente. La turca de No Toca Botón se había convertido en un arquetipo de mujer sensual, pero con fuerza e impronta de energía masculina, tal como ella misma llegó a definir en más de una entrevista. En los 90 su éxito continuaba y su estilo icónico era replicado por legiones de imitadoras. Era joven aún, pero ya se había convertido en un arquetipo viviente y pronto comenzaron los reclamos por haber dejado su look anclado a las glorias
de los 80. Yo siempre he trabajado para que a vos te vaya bien. Más aún, celebro que te hayas sacado la mata de pelos que tenías, para Mirá, lo cual... siempre me han criticado, no pasa por la mano. Mira, además en este momento acabas de decir esto y mi papá te está puteando. Mi papá me llamó y me dijo, Tu papá... ¿por qué te sacaste si tenés un pelo maravilloso? Bueno, tu papá tiene una visión del espectáculo de la década del 80, donde tú... Que fue la mejor, no fue Pero ¿por qué buena tenías década, no fue buena 25, 30 década. menos? Porque todo lo que dicen, los años pasados fueron mejor, no fueron mejor, fueron mucho mejor. Pero ella siempre contestaba con una sonrisa, muy segura de sí misma, de su ética y su estética, hasta el día de la fatídica cámara oculta. El informe de Punto Doc y el falso príncipe Maduro. Ese día, Beatriz llegaba al estudio de Intrusos en la Noche, lista para defender a Ferriols de lo que creía eran falsas acusaciones por mala praxis médica. Rial y Ventura eran los productores y conductores de un programa que había sido un éxito por las tardes, pero que por la noche no estaba funcionando como esperaban. La habían invitado para registrar en vivo su reacción al informe de Punto Doc que iba justo antes de su programa, quizás con el anhelo de revivir las glorias de rating que les había regalado el caso de la falsa doctora Rímolo. Según Rial y Ventura, ellos no sabían que la cámara oculta documentaba un capítulo muy privado de la vida sexual de Ferriols y su gusto por las mujeres trans. Aunque a la audiencia siempre se le hizo difícil creer que ninguno de los dos sabía del contenido morboso del informe, ambos lo niegan hasta el día de hoy. Pero quien no podía desconocer el contenido era, lógicamente, el mismo Ferriols, quizás congelado por el pánico que genera el horror de ser y padecer las miserias de los seres humanos. Y quién sabe por qué, no pudo advertirle a Beatriz lo que estaba a punto de vivir. De forma tristemente profética, en una larga entrevista antes de su casamiento, Mario Mactas le pregunta a Beatriz si no le teme a la decadencia, y ella responde que prefiere no pensar en eso, y menos aún en el mejor momento de su vida, a punto de formar lo que para ella era una familia perfecta. ¿Y no te importa decaer? Sí me importa decaer, porque amo mi profesión, hago cosas para no decaer. Porque hay una decadencia inevitable, ni vos, ni yo, ni nadie puede. Sí, lamentablemente, es una porquería eso, ¿no? Es una jugada desagradable. Sí, sí, no me gusta para nada. Pero bueno, qué sé yo, soy un ser humano. Soy muy de vivir el presente, no me hago muchas historias con el futuro, porque el futuro, yo creo que la vida es hoy. Si, qué sé yo, por ahí me muero, ni Dios permita, porque me quiero la vida, me muero mañana, qué sé yo, a lo mejor no llego a vieja. Había esperado mucho para ese momento, aunque paradójicamente nunca había sentido la necesidad de casarse. No le hacía falta, ni en lo simbólico ni en lo económico, pero sí soñaba con traer hijos a un mundo de valores tradicionales. No pensabas casarte, nunca, vamos, nunca te casaste. No pensaba, en realidad no pensaba casarme porque, bueno, siempre he sido una mujer muy independiente. Soy una mujer que, bueno, durante todos estos años de mi vida, qué sé yo, tenía mi departamento, con mi carrera, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigas, con esta cosa de, qué sé yo, de subirse a... Ahora no tengo auto porque me lo robaron, de subirme a un auto con mi abrigo, ir a cenar donde yo quisiera con mis amigas, ir a bailar, viajar, exitosa. Una chica libre, un pajarito. Una mujer casi hombre. Aún así, se sabía distinta. No era la típica mujer dócil, ni tenía ninguna intención de ser la sombra del guerrero. Ella estaba muy consciente de su personalidad fuerte y desde allí quería construir su lugar de esposa y madre. No soy, digamos, bueno, en distintos valores y escalas, ¿no? La mujer que se casa, por ejemplo, porque el marido le compra el piso en Libertador o le regala el Mercedes-Benz o un anillito de oro, o porque, bueno, una chica que necesita que el pibe la lleve a comerse un sándwich. No es mi caso. Yo me caso a esta altura de mi vida porque amo a un hombre, porque considero que, bueno, que el casamiento es algo bueno, valedero. Para lo que queda por vivir, yo creo que es algo importante. Yo creo que la soledad es una cosa horrenda, casi como la vejez o tal vez.
no sé, casi como la vejez. Y tuve la suerte de conseguir un buen hombre. Por eso estaba convencida que Ferriols era el indicado. Él no competía ni necesitaba nada de ella. Era un hombre maduro y realizado. Solo los unía la admiración mutua y el amor, orientado a la construcción del legado familiar. Bueno, voy a, en carne propia, voy a ver si es cierto esto, ¿no? Porque, bueno, lo he visto, pero lo tengo que sentir. Yo soy así. Yo tengo un dolor bastante fuerte acá, que digamos es una especie de dolor de huesos. Como tengo como 15 años haciendo mucha gimnasia, entonces aquí duele mucho. Es un lugar de transpiración, de perspiración y tiende a enfriarse. Y tengo varicose vein. Sí, tengo mala circulación de la sangre. No, pero esto... Varicose. Ah, esa que limpia las varices también. Ah, ok. Sí, claro, no te va a decir. Ahí está, pero. Ahí. Se ve cómo está fluyendo la sangre de la espalda de Beatriz para poderle curar el dolor. ¿Tenés algún dolor, Beatriz? No, en absoluto. Nada, Es una especie de masaje. está sangrando seguramente alguna arteria profunda. Claro, mira cómo da. Está sacando el frío, está sacando la parte fría y ahora está sacando otro poco en la zona lateral del sacro, donde ella refería también que tenía cierto dolor por la excesiva gimnasia. Ahí está la articulación, segura. ¡Ay! Un poquito. Ahí le dolió, ¿eh? You got some pain there. Fue muy profundo. Sí, fue muy... You've gone very deep there, ¿no? Por eso le dolió, porque fue muy profundo. No siento ningún dolor absolutamente. Sí, también está, simultáneamente el ayudante le está haciendo la resección en las varices, está aprovechando el acto quirúrgico en el mismo momento y le saca las varices. Sí, ahí está haciendo una resección escalonada tipo microquirúrgica, porque ni siquiera hay cicatriz de toda la varice. Y ahora ahí sacó, ahí está, se ve claramente cómo sacó las varices. ¿Cómo te sentís, Beatriz? Bien, estoy un poco asustada, pero habla muy mal de mí que Beatriz Salomón tenga varices. Mira, ahí te sacó. No, pero ahí la está sacando, a ver. A ver, que me la siga mostrando ahí. Ahí está. Ya creo que estás, ¿Ok? ¿Te están limpiando? Sí, gracias a Dios. Hemos pasado este momento sin que haya habido una hemorragia masiva. A ver, ahora la espalda, ahora vamos a hacer la última curación. Intervienen 3 ayudantes. Ah, un poco de... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Beatriz? Bien. ¿Te dolió algo? Varices. ¿Sin varices y la espalda? Se me pasó el dolor. ¿Se te pasó el dolor de la espalda? Confiar en un hombre no era poca cosa para Beatriz. Conocía las miserias del deseo en demasía, no solo por haber trabajado en el mundo del espectáculo, sino también y especialmente por ser una mujer extremadamente activa. Antes de Ferriols, solo un hombre la había cuidado como lo haría un padre, Alberto Olmedo, que según ella misma contaba, siempre cuidaba a sus chicas de la libido rampante del mundo del espectáculo, que por cierto son las mismas del mundo entero, pero con el brillo y el contraste de los escenarios. No era, lo que te dije, un ser excepcional. Un padre porque nos cuidaba. Ahora, ¿quién te cuida? Te cuida, te mete un empujón así para que te caigas al abismo, para que no crezcas. Era una persona que te decía, bueno, si ese es tu mejor perfil, siempre fotografía de ese lado. Ese vestido, ¿por qué no te pones uno que te marque más el cuerpo? Porque vas a ver mejor en la foto. Ponete acá porque la luz, ¿ves, negrita? Si no, te va a salir ojera. Siempre fíjate en la puesta de luces. Si no sabes la letra, mírame, me decía. Mírame que conmigo vas a zafar. Otro no sabe la letra, de acá. La vida después de la cámara oculta. Sobreviviente hasta el final. Beatriz solía recordar en sus entrevistas las bajas mediciones del programa Punto Doc justo antes de la fatídica cámara oculta. En aquellos años, 3 puntos de rating era muy poco,
Al menos para lo que se esperaba de Cuatro Cabezas, la productora de Mario Pergolini y Diego Gebel. Lo que pasa es que ellos venían mal con el programa, con Punto Doc. Estaba Miriam Lewin. Claro, tenían 3 puntos de rating y con ese escarnio público que hicieron con nosotros se fueron a 12, 15 y lo pasaron en cadena nacional todo el tiempo, dígase, bueno, en todos los programas, noticieros, programas de Chimento, en las revistas que tiene Real, bueno, que es Paparazzi, Tapa, bueno. Fue terrible y yo viví una cosa que no se la deseo ni a mi peor enemiga. En cambio, ella estaba en su mejor momento, a punto de cumplir su propia versión del sueño del príncipe y la corista. Inmediatamente después del programa y sin solución de continuidad, la pesadilla había comenzado, con guardias de reporteros y móviles que duraron semanas, alistados frente al departamento de la pareja. Puertas adentro, Beatriz intentaba sostener una convivencia con el hombre que casi le hace perder la tenencia de la menor de sus hijas adoptivas. Esa noche que pasó eso y yo tenía en la puerta, apenas amanecía, en la puerta de mi casa, Sí. el móvil de América con la Just tocando el portero de mi casa, sí, y acá vive la señora Beatriz Salomón que anoche descubrió a su marido, así, ¿no? Y en la esquina estaba el móvil de Crónica. La nena más grande no fue al colegio. Mirá, ¿Y él dónde estaba? Nosotros compartimos el mismo techo hasta casi noviembre porque yo no tenía la autorización, o sea, la adopción legal, la adopción final de Betina, ¿me entendés? Claro, la más chiquita. Cuando yo vi lo que vi, me acuerdo que en ese momento dije, pero ese no sos vos. Porque se me nubló la vista, ¿viste? No podía creer lo que estaba viendo porque no era el hombre con el que me había casado. Pero todavía había más. Lo que se había mostrado al aire era apenas una muestra de los gustos y preferencias de su Ferriols. Según Beatriz, lo que vio en esa hora de cámara oculta era irreconciliable con la imagen que tenía de su esposo. Cuando pasó lo que pasó y bueno, y él intentó suicidarse y todo esto, ¿no? Y él me seguía diciendo que fue un acoso sexual, que no, él no había hecho nada, papá. Yo me había enterado de que había 1 hora de grabación. 1 hora. No le dije nada y arreglé para ir a ver el resto de la grabación. Para decir, a lo mejor yo me estoy equivocando, a lo mejor es como... Es eso y nada más, un chiste. No, pero cuando fui a ver lo que vi, no te puedo explicar. El horror recién comenzaba. No solo tenía que enterrar y hacer el luto de la fantasía en la que había creído, sino que además ahora tenía que luchar por la tenencia de sus hijos. Pero eso no fue todo. Aún quedaba lidiar con el castigo que le tocó padecer por haber denunciado frente a la justicia civil a Rial, Ventura, Gebel, Lewin, Tognetti y Pergolini, a quienes Beatriz consideraba los artesanos de su horror. Según ella, el final de su carrera como figura de primera línea no se debía a la vergüenza pública, sino a la venganza que dichos productores se cobraron enviándola a un ostracismo mediático tan injusto como si renunciar a sus fantasías de esposa y primera figura fuera poca condena, aún le quedaba por vivir la trágica muerte de su hermana Isabel, seguida por la muerte de su madre y su padre. Era tal el dolor que apenas podía encontrar las palabras para un castigo que debió soportar por pecados que no eran propios siquiera, aún no terminaba. Si bien en una primera instancia del millonario juicio, el juez Horacio Aliberti dispuso que todos los imputados debían pagar 30 millones, en una segunda instancia, la Cámara en lo civil revirtió el fallo, rechazando la demanda contra los periodistas y América, y exigiendo solamente a iWorks pagar apenas 600.000 pesos. Según el gélido criterio del juez, como ambos sabían de la cámara oculta, podrían haberse retirado y evitar así el mal momento. Aún así, Beatriz no perdía las esperanzas y en mayo de 2018, tras la nueva sentencia, insistía: no hay ningún revés. Acá todavía no está dicha la última palabra. Ahora se van a hacer las cosas a mi manera. Me van a escuchar porque soy una india. Se acabó toda la parte burocrática. Una vez más,
La suerte no estuvo de su lado y no tuvo tiempo de ser escuchada. Valor, dignidad y tenacidad no le faltaban, pero una enfermedad cruel no la dejó escribir el capítulo definitivo de su lucha por un final justo. Beatriz moriría poco después del diagnóstico, el 15 de junio de 2019. Eso sí, no partió sin regalar y regalarse a sí misma la fortuna de perdonar a quien en su fantasía siempre seguirá siendo el amor de su vida. Después del odio que se pudo perdonar y ella perdonó a su esposo, a su amor de su vida, que para ella siempre decía que era su príncipe azul. ¿Y ellos tuvieron una charla? Y sí, íntimamente entre ellos. La última batalla. Ninguna persona de bien debería ser recordada por sus miserias existenciales, y menos aún por miserias ajenas. Después de todo, quienes ofrecieron y quien aceptó esos 750 pesos para arruinar la vida de una familia entera con un día más de trabajo, nunca asumieron responsabilidad alguna. Nunca sabremos por qué lo hicieron y quizás no importe tampoco. Quizás sea hora de dejar ir de una vez y para siempre ese capítulo maldito de la TV argentina. Desde aquí, preferimos recordar a Beatriz como la turca avasallante, ícono sexual, marca registrada, madre devota y, por qué no, esposa cándida y tenaz en proporciones simétricas. O mejor aún,